Muy buena noche, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta hora y vamos a iniciar este tiempo de estudio con una oración pidiéndole a nuestro buen Dios que nos guíe y que nos ayude a comprender su palabra. Le invito a que podamos orar juntos para iniciar este estudio. Padre, en esta hora te damos gracias por tu presencia en este lugar, por estar en nuestras vidas. Hoy te agradecemos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de dialogar y comprender lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas. Y gracias porque día con día nos das la oportunidad de acercarnos más a ti y de aprender y de confirmar aún más nuestra seguridad, nuestra fe en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, es un privilegio, como lo mencioné, continuar con este estudio, recordando que estamos en un capítulo muy interesante que lleva por título La tempestad, basado en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Y ya hemos hablado de algunos temas interesantes en cuanto a estos versos, pero vamos a volverlo a leer para poder darle seguimiento y profundizar en la parte que hoy nos corresponde. El verso 23 que nos habla acerca de Jesús, cuando Jesús calma la tempestad, y dice de esta forma: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y hoy pues vamos a profundizar en cuanto al aspecto de la fe de los discípulos y la respuesta que Jesús les da a estos hombres que estaban con él. Les dice: hombres de poca fe. Esto enmarcado en el verso 25 y 26. Aquí nosotros podemos encontrar y podríamos darle una interpretación. A lo largo de la historia, a lo largo de las enseñanzas, se ha tomado de una forma alegórica en cuanto a la iglesia. La iglesia que puede representar la barca llena de fieles, que en esta situación son los discípulos, que tienen que afrontar muchos peligros, es decir, la tempestad, vientos, las olas, pero que pueden estar confiados porque Cristo está con ellos para quitar, para mover en medio del pueblo, de sus discípulos, el peligro, o para concederles paz en medio de la tormenta. Sin dejar por un lado, podemos mencionarlo y decirlo: esto puede representar para nosotros tener esta seguridad, podemos enfatizarlo de esa forma, pero hemos de continuar con lo que Jesús ha venido enseñando, ¿verdad? Esto no garantiza a los discípulos o que los discípulos vayan a eludir la tempestad, el hecho de que Jesús esté con cada uno de nosotros. Y por otro, que Jesús es poderoso para proteger a los suyos en medio de cualquier circunstancia. Podríamos enfatizar este aspecto, pero aquí podríamos ver algunos otros detalles, como el hecho de que Jesús menciona esta frase, dice: la poca fe de los discípulos, y enmarca la autoridad de Jesús. Sobre estos dos temas podemos profundizar un poco más. Primero, o el primer aspecto, la poca fe de los discípulos. Y dice: y llegándose a él le despertaron diciendo: sálvanos. Y la respuesta de Jesús les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Cristo no les causa incredulidad, y Jesús no les llama hombres sin fe, hombres que no creen, solo les menciona hombres de poca fe. Pero el tono, me imagino que fue un tono de reprensión, un tono de llamada de atención. Esto definitivamente es algo desconcertante y nos hace preguntarnos: ¿qué nos diría exactamente a cada uno de nosotros
de hecho a sus discípulos les exhibe su fe en ese momento. Muchos de nosotros podríamos en esas circunstancias demostrar, como en muchas de las que hemos vivido, mostraríamos una fe similar en circunstancias muy parecidas. Aquí Jesús acude a su autoridad, Jesús menciona esto y en su capacidad para salvarles, aunque creo que era de suponer muchos, si no es que todos de los discípulos tenían experiencia, tenían años de navegar, muchos de ellos como pescadores, y pidiéndole a Jesús, quien de profesión cumplió esta función tan noble de carpintero. Es decir, sería algo totalmente contradictorio, ¿verdad? Pero podríamos entender también de esta forma la situación que ellos estaban pasando, la tormenta que definitivamente ellos en su experiencia como pescadores, aún así fue algo totalmente sorprendente, algo definitivamente fuerte, y esta petición que ellos hacen y que le hacen a Jesús. Y creo que esto es de enmarcar, ¿verdad?, de esa dependencia que desde ese momento ellos pudieron denotar. La palabra del Señor nos muestra que si invocamos el nombre del Señor, Él nos salvará. Así lo menciona en Joel capítulo 2, verso 32. También en Hechos 2:21 y en Romanos 10:13. La palabra dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, podríamos nosotros poner entre paréntesis de que esto se trata la salvación, de invocar el nombre del Señor y Él vendrá al rescate de cada uno de nosotros. Todos aquellos que podemos acudir al Señor, podemos y recibiremos salvación, recibiremos sanidad. Es en esta ocasión los discípulos piden que Él los salve. Señor, dicen ellos y exclaman, sálvanos, que perecemos. Esto nos ayuda a ver este episodio que ellos están pasando, una tormenta puntual, y al contemplar el poder salvador de Jesús en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación que puede azotarnos, y de una manera especial llegar a esa convicción de la salvación hoy para nosotros cuando llegue el momento del día del juicio. Creo que esto se extiende, y esto que nosotros estamos aquí por afrontar y en esta narración, como Mateo lo expresa, nos ayuda a afrontar la cuestión de nuestra salvación eterna. Nos sugiere no solo que Jesús puede traernos paz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad de nuestra vida cotidiana, sino que Él es el único que puede salvarnos de nuestro hundimiento definitivo, dentro de el panorama que hoy por hoy podríamos vivir, llevarnos a esa convicción de salvación, de lo que puede estar por venir, de las aflicciones que como seres humanos podemos llegar a experimentar. Pero aquí podríamos ver y entender que claramente la calidad de la fe de los discípulos decepcionó a Jesús. En los versos anteriores, como hemos estudiado, Jesús acaba de alabar la gran fe del centurión en el verso 10. En cambio, la fe de sus discípulos es poca. A pesar de haber visto sus milagros, a pesar de haberlo acompañado en esas sanidades, de estar ahí presente, aún no habían captado en ese momento el alcance de la autoridad de Jesús. Los reprende a causa del temor y les dice esta expresión, de acuerdo a esta versión: ¿por qué estáis amedrentados? La verdadera fe concede plena confianza, y esta confianza aparta cualquier temor. El pánico de los discípulos delata este aspecto de su confianza, delata este aspecto de la confianza en la persona y en la autoridad de Jesús. Es decir, era una confianza aún deficiente, después de haber estado ya algún tiempo con Él, de haber visto el poder que Él tenía y los milagros que Él pudo realizar. Aún
tenían una fe deficiente. Su percepción de la tormenta era clara y les indicaba o los inducía a un pánico definitivo, un pánico, pero su percepción de Jesús, la que tendrían que tener o la que tendría que servirles como un antídoto contra ese temor en medio de la tormenta, era parcial, o como lo decimos en algún término un poco más coloquial, era una fe pobre, era una confianza pobre. Y Jesús los reprende y les hace esta forma de reaccionarles a ellos en cuanto a lo que había pasado. Verdaderamente Él era el Mesías. Habrían pensado que con Él en la barca perecerían si ellos hubieran tenido esa seguridad y pensar en estos aspectos. ¿Acaso iba a permitir Dios que su ungido muriera ahogado? Y todos estos aspectos que hoy usted y yo podemos analizar con mucho más tranquilidad y con mucho más detenimiento, este suceso en donde la fe pudo salir y verse demostrada. Hoy, como nosotros, con el tiempo que tenemos de convivencia con el Señor, aún sabiendo las muchas promesas gloriosas que Él nos ha dado, en repetidas ocasiones o enseguida nos hundimos ante las pruebas o aflicciones de la vida. ¿Por qué nos entregamos a diversos temores, aún sabiendo que Jesús es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes? ¿Por qué sentimos desasosiego aun cuando Jesús prometió estar siempre con nosotros? Haciendo referencia a Mateo 28:20, que tenemos esa promesa y esa seguridad de que Él está con nosotros. Para nosotros sería la misma respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Sería de la misma forma, es porque tenemos poca o muy poca fe, o porque nuestra fe es deficiente o es pobre. Y creo que es muy interesante cómo podemos nosotros recapacitar, cómo podemos entender la forma que debemos de confiar en el Señor. No nos es dado el saber de antemano cuál será el desenlace de la tormenta en la que nos podemos encontrar, pero si conocemos bien a aquel que nos acompaña, no tendremos por qué tener temor. No tendremos por qué dudar de que saldremos victoriosos ante cualquier circunstancia. Tenemos que tener esa valentía y dominar por la fe que tenemos en Cristo Jesús esos temores, ese miedo en medio de esa furia o de la tempestad que estemos padeciendo. Así debe ser nuestra visión acerca de Jesucristo, para no dejarnos llevar del miedo, la desesperación, o para no dejarnos llevar por el desánimo de alguna circunstancia. Cada vez que nos hundimos, es evidencia de cómo Jesús para nosotros tiene menos poder que la tormenta. Es de observar que Jesús reprende a sus discípulos antes de calmar la tormenta. Es como si quisiera darles la oportunidad de reforzar su fe, de que confíen nuevamente en Él, aun cuando el viento seguirá soplando y las olas seguirán inundando la barca. En Cristo Jesús debemos de tener esa seguridad que Él va constantemente guiando nuestras vidas, va con nosotros en medio de esas barcas o tormentas que podemos padecer y vivir diariamente. Pero si reforzamos y recapacitamos que Él está con nosotros, va con nosotros, y por medio de esta escritura que Él nos ha dejado, recapacitar en cuanto a nuestra fe, y que no seamos llamados como estos hombres que estaban en esta barca, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué están amedrentados? Si el Hijo de Dios está con nosotros. Y es parte del estudio que hemos estado desarrollando para entender y comprender, y hay otros aspectos que mencionar, y para ello vamos a continuar el estudio con el hermano Vicente, que nos acompaña en esta hora. El Señor les bendiga.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Los versículos 26 y 27 nos da la frase: ¿qué clase de hombre es este? Fue la expresión de los discípulos. El texto dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El evangelista Mateo nos cuenta esta historia y nos revela acerca de la persona y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras dice: entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Pareciera una palabra redundante: se levantó. Si Jesús se pone de pie y si el evangelista lo menciona, es porque le añade una nota de majestad e intencionalidad. El hecho de poder mantener el equilibrio en medio de las sacudidas de la tempestad refuerza la dignidad de Cristo. El Rey se alza en postura de autoridad y poder. Su calma pone en evidencia el pánico de sus seguidores. Se dirige al viento y al mar como si estuvieran actuando con malicia y los reprende. Les habla a las fuerzas salvajes de la naturaleza como si fuesen bestias con entendimiento. Pone fin a la tormenta con su palabra. No hacen falta más medios el que con solamente decir la palabra, como la sanidad del siervo del centurión, o como cuando fue la creación del mundo, que con solo decir hágase y fue. Se manifiesta nuevamente como el verbo de Dios y devuelve el sosiego a la creación sujeta a vanidad. Enseguida el mar, que se había portado como una bestia loca, se tranquilizó. Ordinariamente, pasado lo peor de una tormenta, todavía queda mucho oleaje hasta que el mar se sosiega por completo, pero a la voz de Cristo no solo cesa la tormenta, sino todo lo que queda de ella. Jesús se revela como el dueño absoluto de los elementos y por tanto hay una calma absoluta. Los discípulos quedaron anonadados, maravillados, nunca habían visto cosa semejante. Hace mención el caso de Jonás. El mar había cesado en su furia de repente, según leemos en Jonás 1:15. Pero eso se había debido a una clara intervención de Dios mismo. Ahora se había repetido
la misma calma instantánea, pero por mandato de un ser humano. Lógicamente, pues se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Su autoridad es portentosa, aún las fuerzas inanimadas de la naturaleza le obedecen. ¿Qué puede significar? ¿Qué clase de ser es Jesús? Mateo nos deja con la pregunta sin contestar. Debemos contestarla nosotros. Nosotros, como aquellos discípulos, estamos empezando a comprender que Jesús es mucho más poderoso de lo que habíamos imaginado. Los mismos elementos de la naturaleza parecen reconocer en Él la voz de su Creador. Los médicos pueden sanar enfermedades, al menos algunas de ellas, pero ¿quién ha podido jamás cambiar el clima con su sola palabra? ¿No es esta clase de poder una prerrogativa que solo pertenece a Dios? Progresivamente el evangelista nos revela todo el alcance de la persona de Jesús. Su manera es sutil, mediante inferencias implícitas por afirmaciones explícitas, pero si el primer bloque de señales nos reveló la autoridad de Jesús, tenía, el segundo nos obligará a considerar que su poder es divino. Al menos esta es la conclusión a la que llegamos si leemos esta historia a la luz de lo que nos dicen las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de Dios. En ellas es característica divina mandar sobre los elementos y ser obedecido por ellos. Dios es quien calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, dice en el Salmo 65, 7. Y en el Salmo 89, 9, dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. El Salmo 107, 23 al 29, continúa el texto: los que descienden al mar en naves han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de las aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Incuestionablemente, Dios fue quien había arrojado la tempestad sobre el mar de Galilea. Pero ¿quién la había parado? Jesús. Entonces, ¿puede un mero hombre contrarrestar las obras de Dios? Si las Escrituras atribuyen al poder de Dios tanto el comienzo como el fin de las tormentas,
podemos ver algunos pasajes más. Por ejemplo, tenemos en Job, en su capítulo 38 y los versículos 8 al 11, que dice así: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por encima suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y muchos otros textos que Dios se manifiesta en la naturaleza del poder divino, y así es como Dios se manifiesta también a la humanidad, a nosotros. Pero notamos que ¿en qué sentido Jesús emplea su autoridad divina en esta historia? La emplea para ejercer juicio, emplea no para hacer juicio ni para establecer su reino, sino para llevar adelante la misión salvadora. Desde la caída del hombre, aquella creación que tendría que haber existido para su disfrute, le vuelve su cara inhóspita y hostil. Aquí vemos al Señor demostrándose capaz de eliminar de los elementos su amenaza para el ser humano. Es una pequeña señal de lo que vendrá, como las sanidades de Jesús anticipan la perfecta curación del día final y la concesión a los santos de los cuerpos glorificados de todas las cosas en Cristo Jesús. En aquel día en que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. Sigamos pues el reto de Mateo y estemos preparados para la próxima enseñanza que nuestros hermanos pastores tendrán a su cargo en la semana siguiente. Hermanos, gracias a Dios porque nuestra fe en Jesús podemos nosotros valorar, aplicar y reconocer la grandeza, la soberanía de Dios en toda su creación, mis hermanos. Que esa sea nuestra oración cada vez que tengamos la bendición que Dios hará todo por nosotros en el nombre de Jesús. Oremos un momento. Señor, nuestro Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Nos perdonas porque muchas veces nos falta esa fe, como los discípulos les faltó
esa fe. Muchas gracias porque tu palabra nos da, Señor, esa fe para continuar adelante. Bendice a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y podamos seguir con el estudio la próxima semana. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, ha sido el programa de Eclesia, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Buenas noches y que Dios les bendiga. Amén.